Muy buenas tardes, queridos amigas y amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Sin Salud Mental No es Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense, y su anfitrión a través de nuestra campaña de El Mundo Boston. Siguiendo con la cobertura a fondo de las enfermedades mentales que más comúnmente afectan a nuestra comunidad, hoy estaremos hablando del trastorno de estrés postraumático. Siendo hoy el Día de Veteranos, también tendremos un enfoque en la salud mental de nuestros militares, quienes poniendo sus vidas en peligro salvaguardan nuestra libertad. Como saben, a través de nuestra campaña en El Mundo Boston, buscamos crear conciencia acerca de la importancia de cuidar por nuestra salud mental, sensibilizarnos sobre los problemas que afronta nuestra comunidad, proveer recursos de ayuda y fomentar un debate que puede salvar vidas. Como siempre, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, sin quienes esta campaña no sería posible: Mass General Brigham, Tufts Health Plan, East Boston Neighborhood Health Center y TJX Companies. Ahora bien, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? La Asociación Americana de la Psiquiatría, en la cual sirvo en la Junta de Síndicos, define que el trastorno de estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que puede ocurrir en personas que han experimentado o presenciado un evento traumático como un desastre natural, un accidente grave, un acto terrorista, guerra o combate militar o una violación sexual, o que han sido amenazados de muerte, violencia sexual o por una lesión grave. El trastorno de estrés postraumático requiere la exposición a un evento traumático perturbador, presenciar un evento que le ocurre a una tercera persona, enterarse de la muerte violenta de un familiar o amigo cercano, o puede ocurrir como resultado de la exposición repetida a detalles horribles de un trauma, como puede suceder con los socorristas. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabía usted qué?, donde pongo en contexto, información y estadísticas acerca del trastorno de estrés postraumático. ¿Sabía usted que pasar por un trauma no es raro? Aproximadamente el 60% de los hombres y el 50% de las mujeres experimentan al menos un trauma una vez en su vida. ¿Sabía usted que en cuestión de eventos traumáticos, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir agresión sexual y abuso sexual infantil, mientras que los hombres tienen más probabilidades de sufrir accidentes o agresiones físicas, combatir en guerra y presenciar muertes? ¿Sabía usted que el trastorno de estrés postraumático afecta proporcionalmente al doble de las mujeres que a los hombres que han confrontado algún trauma en su vida, con un 12% de las mujeres desarrollando un trastorno de estrés postraumático luego de un trauma versus un 6% de los hombres? ¿Sabía que el trastorno de estrés postraumático afecta a un 6.8% de la población en algún momento de su vida? ¿Sabía también que cerca del 37% de las personas que son diagnosticadas con un trastorno severo, lo que lleva a una discapacidad grave a aquellos que la padecen? ¿Y sabía usted que, como siempre, hay esperanza y existen varios tratamientos para el trastorno de estrés postraumático? Para hablar acerca de esto y más, es mi gran placer el tener nuevamente de regreso, tal y como prometido, a un excelente invitado que es un experto en el tema y también un veterano. El doctor Rafael Ruiz es un psiquiatra clínico y administrativo con más de 15 años de experiencia trabajando en el campo de sistemas de salud mental. El doctor Ruiz obtuvo su bachillerato en Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico y completó su grado en Medicina en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde hizo también su internado en Psiquiatría General. El doctor Ruiz completó su especialidad en Psiquiatría en la Universidad de la Florida. A nivel laboral, el doctor Ruiz ha sido director médico del Programa de Prevención y Tratamiento del Abuso de Alcohol y Drogas en San Antonio, Texas, psiquiatra especializado en el trastorno de estrés postraumático en la Administración de Asuntos de Veteranos y director médico de salud mental para varios seguros médicos. Veterano de la Fuerza Aérea Americana, el doctor Ruiz fungió como psiquiatra especializado en la prevención del estrés de combate durante la Operación Iraqi Freedom y es recipiente de la medalla de comendación por su servicio meritorio en el Air Force. Diplomado de la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología, hoy se desempeña como presidente de Life Balance Health Professionals Behavioral Health Solutions. Bienvenido, doctor, nuevamente aquí a Sin Salud Mental No es Salud. ¿Cómo se encuentra? No tengo audio, doctor. Aquí estamos muy bien, gracias. Saludos. Qué bien, todavía acá en Texas, casi vecino. Seguimos por acá. Qué bien. Bueno, y hablando del mundo virtual, que nos estamos conectando todos un poco, ¿verdad, amigos y amigas? El doctor Ruiz y este servidor estamos aquí para contestar sus preguntas acerca del trastorno de estrés postraumático. Así que escríbenos en el chat, de cual estaré monitoreando aquí desde mi teléfono, aquí al frente de mí. Doctor Ruiz, hay mucha tela para cortar hablando del tema del trastorno de estrés postraumático. Así que vamos a tratar de digerir la información para nuestra audiencia.
Ya habiendo dado la definición que mencioné y el requerimiento para el diagnóstico, el cual es una exposición directa o indirecta a un evento traumático, hablemos de los síntomas. De manera general, los síntomas se dividen en 4 categorías, los cuales vemos en la gráfica ahora mismo. Están los síntomas intrusivos, los síntomas de evasión, los síntomas de cambios en pensamiento y el estado de ánimo, y los cambios en reacciones físicas y emocionales. Vamos entonces a tomar todas estas categorías una a una y dialogar sobre los diferentes síntomas bajo la misma, dando una descripción breve a nuestra audiencia. Así que, doctor, cuando hablamos de los síntomas intrusivos, ¿de qué estamos hablando y cómo se manifiestan? Se manifiestan con recuerdos sobre el trauma, que no son esperados, que no son pensados, que no son deseados. Y ahí es que entran, ¿verdad? Es como una intromisión en nuestra mente. Pueden venir de diferentes formas. Lo más común es lo que se llama flashbacks, donde viene la memoria y como que siente que estás ahí. Es una cuasi distorsión de la realidad porque se siente bastante fuerte. Y la otra, pueden pasar, ¿verdad? En sueños, pesadillas, que son bien comunes y las parejas lo describen como algo que molesta. Y se despiertan con un temor, porque la respuesta a la ansiedad, del miedo, al trauma, es como que se vuelve a revivir. Están reviviendo el trauma y pueden tener a veces lo que llaman los flashbacks, ¿verdad? Correcto. Entonces, como llega por un momento, por ejemplo, en mi caso, estaba conduciendo con mi hermano en Texas y hay una construcción gigantesca con camiones y de momento le dije a mi hermano, por un segundo, siento que estoy en Irak. Y eso es algo que en una forma más intensa mucha gente puede pausar, ese 36% que tiene discapacidad luego de un trauma. Vamos a ver recuerdos recurrentes, sueños perturbadores, pesadillas, estos flashbacks, y también va a haber un poco de angustia al recordar el trauma, ¿verdad? Absolutamente. Y esa angustia y esa ansiedad, esa respuesta fisiológica, ¿no? Es la que más miedo tiene y más causa fervor. Y ahí es que entonces estas personas buscan y cambian su pensar del mundo, cambian su forma de ser. Y podemos escuchar como que, especialmente en familiares que dicen, mi hijo se fue a la guerra y vino otra persona. Y sí, cambió la experiencia por ese trauma. Y vamos a hablar un poquito más a fondo de la salud mental militar un poco más adelante, pero vamos a continuar con los síntomas, ¿verdad? La segunda categoría son los síntomas de evasión. Doctor, eso suena como que estamos evitando o huyéndole a algo. ¿Qué se está evitando? ¿A qué se le está huyendo cuando hablamos de estos síntomas de evasión? Se evita precipitantes de volver a tener experiencias de miedo, de ansiedad o que causen de nuevo estos síntomas intrusivos. Y son bien comunes. No queremos hablar con nadie, queremos estar en el cuarto solo, no queremos hablar con nadie ni compartir. Y es bien difícil, especialmente en familias hispanas, que somos, ¿verdad?, bien de grupo. Y en estas navidades y estas fechas es bien difícil. Entonces la gente no entiende por qué. Y vienen muchos otros estigmas asociados y se complica un poco la cosa. Sí, vamos a ver exactamente como están viendo aquí, evitar pensar o hablar acerca del trauma, evitar lugares, actividades o personas que les recuerden el trauma, como mencionó el doctor con los específicos ejemplos. Una tercera categoría cubre los cambios en el pensamiento y en el estado de ánimo. ¿Cómo se manifiestan estos síntomas, doctor? Lo más común que se ve que molesta es irritabilidad. Más común es pensar que el mundo allá afuera es peligroso, que hay gente que me quiere matar, que hay gente que están hablando y puede que estén hablando de mí o me quieren hacer daño. Ese tipo de actividades. Y ahí es en donde, ¿verdad? Suben y bajan y reaccionan de una forma bien rápida estas personas emocionalmente. Y pueden entonces a veces hasta perder el deseo de hacer ciertas cosas emocionales, no quieren estar asociados, porque es parte también de evitar la evasión, a estar expuesto a lo que uno piensa que todavía sigue siendo un problema o un trauma. Entre uno de esos cambios de pensamiento que lo he visto en familiares míos es el sentir de que
de que algo malo va a suceder todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces van a un restaurante y quieren asegurarse sentarse en un lugar donde puedan ver todo el restaurante y que les venga a venir por detrás, ¿verdad? Sí, sí, es bien común. Quieres ver dónde están las salidas, quieres ver quién está caminando. Mientras las personas están hablando de la comida y disfrutando, están pendientes de quién pasó, quién deja pasar, quién miró, quién dejó de mirar. Están pendientes de qué pueden utilizar como objeto para defenderse. Un montón de cosas que no tienen nada que ver con el evento, pero como están en ese momento de guerra todavía, o de trauma o de defenderse, continúa lamentablemente en un porcentaje de la población. Y hablando un poquito más de eso, ¿cuán impactante puede ser esto en el diario vivir de la persona y en su funcionamiento? Si está aquí conmigo hablando en una cena, pero está realmente analizando todo su alrededor, como mencionó. Sí, es difícil porque entonces la información de lo que está pasando hasta de la conversación no la registra porque no está prestando atención. Y no es por falta de interés, es que todo lo demás lo está distrayendo. Y es porque está tan preocupado o preocupada, ¿verdad?, por la seguridad. Y ahí vienen las discusiones, los problemas de pareja, no nos entendemos, la comunicación es pobre. Y esto lleva a muchos otros tipos de complicaciones por la falta de comunicación, y la persona nunca se acuerda de lo que está pasando porque es que nunca estuvo ahí mentalmente, estaba preocupado en todo en el ambiente para estar protegido. Claro, yo a veces le digo a los pacientes, cuando tengo problemas de memoria, y pasa mucho con la depresión también, ¿verdad? Quizás el problema de la memoria es el problema en grabar el recordatorio para poder sacarlo del cerebro en un futuro, ¿verdad? Porque la mente está tan distraída en ese momento que no se guardan esas memorias. Correcto, porque la ansiedad es tal y está en otras cosas. No puedes registrar que nunca lo registró y no se puede acordar de lo que nunca registró en la memoria. Exacto, es como la computadora. Si no le damos save, no se va a guardar esa información. No la podemos sacar en un futuro. Bueno, el listado nuevamente de los síntomas para pasar a la cuarta categoría en estos cambios de pensamiento y estado de ánimo en manera de resumen. Vamos a ver problemas de memoria, incapacidad para recordar aspectos importantes del evento traumático, esos pensamientos negativos que habló el doctor que conducen a creencias continuas y distorsionadas sobre uno mismo, pero también sobre los demás, ¿verdad? Soy malo, no puedo confiar en nadie. Pensamientos distorsionados acerca de la causa o las consecuencias del evento que conducen a culparse erróneamente a sí mismo o a otros, lo que también puede llevar un poquito al survivor's guilt, ¿verdad? A esa culpa de sobreviviente que a veces se siente. Los abrumadores, miedo, ira, horror, culpa, vergüenza, falta de interés en actividades antes disfrutadas, ese distanciamiento, el desapego a los demás y una dificultad de sentir emociones positivas, un vacío de felicidad o satisfacción. Doctor, hable un poquito acerca de ese survivor's guilt, de ese sentimiento de culpa de haber sobrevivido. Claro, es bien importante entender que, como usted dijo, cosas traumáticas le pasan a todo el mundo en la vida. Es el significado que le damos a esa experiencia lo que cambia la experiencia. Y de acuerdo a la edad que tenemos, con quién o con qué fue la experiencia traumática, no es lo mismo que tengo un accidente de vehículo por algo y puedo morir, que tengo un trauma sexual de alguien que se supone que me ayude y me cuide en la vida, como un familiar o un vecino o una vecina. O el significado que puede tener en combate, donde yo me remueven del lugar, entonces ya no puedo ayudar a mis compañeros. Y la otra parte que es bien fuerte, y es que cuando regresan o las otras personas le dicen cosas que no los entiende, y eso lo hacen sentir peor. Y ahí es que empieza la culpa de que yo no soy quien era y no soy quien debo de ser. O fue mi culpa, o porque es bien confuso, porque hay ciertas cosas que entran en conflicto, ¿verdad? Si yo soy una muchachita de 10 años, ¿por qué mi papá o mi tío me está haciendo esto? Eso no hace sentido. Y como una persona frágil todavía desarrollando su identidad como ser humano, cambia. Y las emociones y el significado es difícil. Y muchas veces viven la vida sin decirle a nadie. Y ahí es que va cambiando la personalidad del ser humano en esto, lamentablemente. Muy lamentable, de hecho, sí. La cuarta y última categoría de síntomas toca las alteraciones en la excitación o la reactividad, o sea, esos cambios en las reacciones físicas y emocionales a causa del trauma. Doctor, descríbanos estos síntomas, por favor, de
los cambios en reacción física y emocional. Esto es bien importante porque, mire, bien sencillo, no podemos separar la salud mental del resto del cuerpo. El cerebro no está desconectado del resto del cuerpo, tenemos muchas conexiones. Por eso es que a las personas a veces, si se emocionan mucho, le dan cosquillita en la barriga, porque el sistema nervioso regula gran parte del sistema digestivo y del estómago. Entonces, tenemos que entender que la ansiedad es algo normal, es una emoción normal que trae un mensaje, que algo importante está pasando, que tenemos que resolverlo. Algo importante puede pasar en el futuro, que tenemos que estar listos para ello. Y quiero que entiendan el punto del estrés postraumático. Trauma es trauma al cerebro, ya sea con un bate, una piedra, un bloque, usted se cayó de un piso número 10. Algunas personas cuando tienen ese trauma al cerebro desarrollan convulsiones, otras pierden una función de otras cosas. El cerebro se queda en su estado, ¿verdad? Que tiene una cicatriz, se queda irritable y algunas personas pues desarrollan cierto tipo de condiciones. En el caso de estrés, y estrés por definición es aquello que pasa cuando la vida nos da tanto y tanto y tan fuerte que no tenemos los recursos para manejarlo, especialmente cuando tenemos miedo a que nos van a matar, nos están haciendo daño. Eso causa una reacción que se queda registrada en el cerebro y puede ser tan fuerte que causa entonces que el cerebro se quede hiperactivo y reacciona uno de una reacción de ansiedad rápida. Acuérdese, está lo que se llama en inglés el fight or flight, el pelear o escapar. Pelear o escapar del evento que estoy analizando que es peligroso para mi vida. Entonces, o peleo o me voy. Para que eso ocurra, desde el punto de vista evolutivo, el ser humano necesita que el corazón bombee más rápido, que lleve sangre más rápido, con más oxígeno a las partes del cuerpo que se necesitan para sobrevivir, para pelear o escapar. Y si hace falta llevar más sangre con oxígeno al cerebro, al corazón, a los músculos, entonces sentimos que el corazón no nos quiere salir porque empieza a palpitar más rápido, porque es la forma que tiene el cuerpo de enviar más sangre al resto del cuerpo. Se nos ponen los ojos así de grandes porque es que el cerebro tiene que estar alerta para sobrevivir, para pelear o escapar. Y ahí es que viene esa respuesta, que a sonidos, a olores, a situaciones, y parte de eso afecta el círculo, que entonces nos evitamos, nos guardamos y pensamos que el mundo es peligroso. Y como resumen de estos síntomas, vamos a ver, como mencionó el doctor, irritabilidad, arrebatos de ira, conducta agresiva, conducta autodestructiva, estar siempre alerta al peligro, a asombrarse o asustarse fácilmente y los problemas de concentración, y también pueden haber trastornos del sueño. Doctor, como mencioné en la sección, ¿sabía usted que pasar por un trauma no es raro? Usted mismo lo mencionó. Aproximadamente la mitad de la población experimenta al menos un trauma en su vida, pero tan solo del 6 al 12%, dependiendo si se es mujer o hombre, es afectado por un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué factores nos ponen a riesgo para este trastorno? Podemos buscar información de lo que pasa, ¿verdad?, en la comunidad, como usted había comunicado anteriormente, las mujeres pueden estar más a riesgo. También el tipo de trauma y cuán frecuente y cuán intenso puede ser. Es bien común, especialmente en personas que tienen trauma, que un accidente o tienen un trauma al cuerpo. Si tienen dolor crónico, ese dolor continúa recordándole a ellos, ¿verdad?, el trauma que pasaron. Lo otro, porque bien ejemplo, si hubo un trauma relacionado con abuso, ya sea, ¿verdad?, personal, ya sea doméstico, familiar, el estar en familia alrededor de esa persona que perpetúa el trauma sigue siendo un precipitante que continúa y perpetúa esa situación, y el significado que le demos nosotros al evento. No es lo mismo que yo entienda que voy por ejemplo, en la guerra, a pelear en una guerra. En la guerra todo el mundo me quiere matar, es parte del proceso, pero cuando viene con otras complicaciones o cuando regresan, que los familiares le dicen, pero ¿por qué tú no haces esto ahora? O sea, acuérdese que nosotros tenemos que tener cierto tipo de rol social. Y cuando se afectan esa parte de función continua, son de las partes más fuertes. Como vuelvo a decir, la intensidad del trauma,
el tipo de trauma, cuán largo y por cuánto tiempo, a qué edad y entendimiento tengo yo del mundo, ¿verdad? No mismo tener 5 años cuando pasó el trauma, 10, 15, 20, etcétera. Todos esos factores en el contexto afectan. Creo que tengo una preguntita, por eso me pusieron el chat ahí. Carmen Cres pregunta, soldados que han ido a la guerra, ¿qué les conduce a tener miedo al ver una película de la guerra? El evento. Están hablando de algo que ellos pasaron. Para una persona que no fue a la guerra, una película de guerra puede ser divertida. Pero para una persona que fue a la guerra, no es divertido. Y se lo digo yo, que todavía es la hora que no me gusta verlas. ¿Para qué? No es divertido, es bien traumante. Tengo muchos compañeros que me llaman llorando, porque esos recuerdos son muy intensos y activan áreas del cerebro que no queremos recordar. Hay muchas otras películas bien bonitas por allá afuera. No hay que ver películas de guerra. Eso es lo menos que debe de ver uno a veces. No hace falta tampoco para ser feliz. Doctor, hablando acerca de cómo se ven afectados nuestros militares, quienes ponen su vida en peligro por nosotros, ¿verdad? Y por nuestra libertad. Y en este Día de Veteranos, una subpoblación que es grandemente afectada por el trastorno de estrés postraumático son los veteranos. Creo que vimos la gráfica, pero si la podemos poner nuevamente. Según muestra la gráfica, hay una variación en cómo el porcentaje que se va a afectar dependiendo de la era del servicio. La guerra de Vietnam, casi hasta un 30%, lo que se cree que está un poco bajo estimado. La guerra del Golfo, un 12%, y los conflictos de Irak y Afganistán entre 11 y 20%. Siendo usted doctor veterano del Air Force, habiendo estado en Irak durante la operación Iraqi Freedom, como mencioné, trabajando allí en ese importante trabajo de prevención de estrés del combate y habiendo tratado veteranos y veteranas en la Administración de Asuntos de Veteranos, ¿qué nos puede decir acerca del cuidado mental de nuestras tropas? Definitivamente uno tiene que entender lo que es una reacción normal a un episodio anormal, porque nosotros nos criamos en nuestras vidas y familias, ¿verdad? En un momento de guerra. Algunas personas quizás sí, ¿verdad? Porque es caótico el crecimiento y el ambiente. Ellos, cuando están en servicio activo, hay servicios disponibles, hay psiquiatras, hay enfermeros, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, todo eso está disponible. Y por mi caso yo iba donde ellos, porque ellos no podían salir, yo tenía que viajar y guiar todos los días y darle el apoyo para que ellos sigan su trabajo en el momento, porque el trabajo en tiempos de guerra es trabajo de guerra, ¿verdad? Cada cual tiene su rol. El servicio en veteranos tiene recursos, tiene muchos recursos, pero a veces la burocracia se mete en el medio y se hace difícil a muchos de los veteranos accesar. Y lo otro es que a veces no hay suficiente personal para la cantidad de gente que les hace falta. Como vio en la gráfica, diferentes porcentajes de diagnóstico. También el conflicto bélico afecta y tiene un significado. Vuelvo al significado. No es lo mismo en Vietnam, que tuvieron por tanto tiempo, en ese tiempo, cuando regresen a Estados Unidos de América o a sus países, no los quieren, hasta les escupían en la cara. ¿Entiendes? Claro. No son aceptados y fue una guerra que no se ganó. Lo mismo con Irak y Afganistán. Hace pocos meses atrás, ustedes vieron en las noticias, se tuvieron que ir igual que en Vietnam. El significado, ahora en la guerra del Golfo se ganó. Entraron ahí, reventaron todo lo que tenía que haber y salieron triunfantes, claro, como héroes. Y ahí viene el conflicto del significado de mi rol en guerra, de regresar a una comunidad que me entiende, me acepta o no. Y lo que viví. Siempre estar en guerra es traumático. Doctor, tenemos otra pregunta y la voy a hacer doble con la que veo en línea y la mía. Gaia Black nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar si la persona afectada por el trastorno de estrés postraumático, PTSD, no tiene apertura ni quiere ningún tipo de acercamiento? Y de hecho, pues habla un poquito también de los tratamientos disponibles para el trastorno de estrés postraumático. Excelente pregunta. Hay que ver el contexto de la dinámica local, en la casa, familiar, en el ambiente, en la comunidad, ¿verdad? Todo eso hay que verlo.
Informarle a estas personas que hay servicios y hay ayuda. A veces el trauma es tan fuerte que ellos se retraen totalmente y no quieren comunicarse. No es que no insistan, porque pueden insistir aquí, pueden reaccionar, llevar que la persona se enoje, porque no quiere discutir el tema. O tratar de buscar ayuda con otras organizaciones de veteranos locales o familiares o amistades que sepan, porque un veterano de guerra tiende a abrirse más con otro veterano de guerra, porque tiende que lo entienden que no me tengo que explicar. Porque si hay algo que yo puedo decir es que los familiares de uno cuando no van a la guerra no entienden lo que se pasa ahí. Lo mismo los familiares de uno cuando un familiar viene de la prisión o de la cárcel, que eso es vivir en guerra también. No entienden lo que se pasa ahí. Entonces es difícil comunicarse y tampoco quieren. Buscar grupos de apoyo, buscar ayuda de otras formas. No le digas que va a estar todo bien, no le digas que busque de Dios y esas cosas, a menos que en su corazón esté, porque ellos no le van a hacer caso. Traten de buscar anclas y anzuelos que los lleven. A mí como psiquiatra, de hecho, se me hace más fácil hablar con un veterano y para ellos se hace más fácil porque yo no tengo que explicarle nada. Yo tampoco tengo una curiosidad antropológica, lo que quiere decir, ¿qué pasa ahí? Usted mataste gente. ¿Y cuánta gente mataste? Eso es lo menos que uno quiere hablar. Buscar ayuda es para que ellos puedan poco a poco reintegrarse a la sociedad, pero no va a pasar muy rápido. Tienen que tener mucha paciencia. Toma tiempo, como digo, y tratar de darle información, no le dé órdenes, de la información y de la esperanza. Más que todas esas personas necesitan esperanza, de que las cosas pueden ser mejor y que sean aceptadas y que siguen siendo amados y que tengan un rol útil todavía en la sociedad o en el hogar o lo que sea. Esa es tremenda recomendación, doctor. Le iba a preguntar un mensaje de esperanza, un mensaje para cerrar el show, pero yo creo que ahí me lo dio. Estamos llegando al final del programa. Déjame ver si tengo algunas otras preguntas de la audiencia. No viendo ninguna. Gracias nuevamente, doctor, por comparecer hoy en Sin Salud Mental No Hay Salud. Un gran placer compartir con usted nuevamente. Amigos y amigas, recuerden la importancia de buscar ayuda, como estaba mencionando el doctor. ¿Cómo hacerlo? Consulta con tu médico primario, quien puede ser el punto de contacto para obtener ayuda y referirte a un especialista de la salud mental. Busca ayuda con un profesional de la salud mental, es importante. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Si se nos daña el carro, se lo llevamos al mecánico, no al carnicero de la esquina, a menos que el carnicero sea mecánico también. Así que para el corazón, el cardiólogo, para el estómago, el gastro, y para tu salud mental, psiquiatra, psicólogo, consejero. Recuerda también que la Red Nacional de Prevención del Suicidio en los Estados Unidos, en el 1-888-628-9454, es una excelente fuente de apoyo. Es para personas en crisis, no solo personas que están pensando en terminar su vida. Cuando se llama esa red, la llamada será dirigida al centro de crisis más cercano a la persona, donde un profesional de la salud mental estará disponible para escuchar y ofrecer información acerca de servicios de la salud mental en la comunidad. Creo que tenemos la gráfica, vamos a ver si la ponemos. La llamada es gratuita y confidencial, las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días al año. Nuevamente, 1-888-628-9454. Buscar ayuda de inmediato. En caso de emergencia, llamar al 911, y en este mundo virtual en el que todos vivimos, pendiente a esos mensajes preocupantes que escriba algún amigo, familiar en las redes sociales. Llámelo y alértele a su familia. Llame al 911 si es una emergencia. Amigos, recuerden que aquí en el Mundo Vuestro estamos decididos a desempeñar nuestro papel creando conciencia sobre los problemas de la salud mental en nuestra comunidad, donde todavía se considera un tema tabú. Sigamos rompiendo barreras con este diálogo. Así que háblele a tus hermanos, primos, amigos, vecinos, enemigos, amigos, a todo el mundo. Invítalos a tener esta conversación tan importante aquí todos los jueves, pero también cada día de tu vida. Recuerda, cada semana estaremos aquí con nuevo contenido acompañados de profesionales de nuestra comunidad que hablan tu idioma, así como el doctor Rafael Ruiz. Conéctate con el Mundo Boston y en nuestras páginas de internet y también a través de saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y los recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Y como siempre, en la versión impresa y virtual del Mundo Boston, cubrimos todos los temas que hablamos acá en la plataforma con los artículos semanales de la doctora Damaris Claudio Rosario.
Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, Mass General Brigham, Tufts Health Plan, East Boston Neighborhood Health Center y TJX Companies. Les exhorto a que me sigan en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y por último, gracias de corazón a nuestros militares y veteranos de todas las ramas, el Ejército, la Marina, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial, la Guardia Costanera. Gracias por su servicio y por velar de nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestra libertad. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora por el mismo Vaticanal, el jueves a las 5 p.m. hora del este, por aquí por Facebook Live, cuando estaremos hablando de otro diagnóstico que es a veces muy poco entendido en nuestra comunidad, la esquizofrenia. Hasta entonces, yo soy el Dr. Félix Torres y recuerda que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima. Gracias nuevamente, doctor. Gracias a todos. A ustedes.